El primer panel dice, es continuación de la pregunta que nos hemos estado haciendo desde ayer. ¿Cómo va la grandeza de Guadalajara? Pero ahora enfocado a las imágenes de la gestión cultural. Todo un tema también que nos ocupa y nos preocupa actualmente en Guadalajara. Van a participar en este primer panel la doctora Adriana Ruiz Rasura, el doctor Celestino Flores Bravo, la maestra Nubia. Bien, entonces para dar inicio a este panel voy a presentar al moderador, el maestro Arturo Verduzco Godoy. El maestro Arturo es miembro de la Junta Académica de la Maestría en Literacidad y de comités para la renovación de los planes de estudio de diferentes licenciaturas. Ha elaborado y actualizado unidades de aprendizaje. Miembro del Comité de Vinculación de Extensión y Cultura de los Comités Evaluadores de Educación Superior, CIES. Ha elaborado en colectivo el Modelo Educativo Siglo XXI UDG, propuesta didáctica pedagógica basada en el diseño, producción de contenidos y difusión multimedia. También ha participado escribiendo diferentes artículos y prólogos, principalmente centrados en las cuestiones de identidad y conocimiento del otro. Publicó la novela Alejandrina y los peces y los plaquetes de poesía Un solo de tres y Canción porfiada. Fundó y dirigió las revistas Juglares y Alarifes, Espacio, Arte y Literatura, 3C, Cultura más Conocimiento más Ciencia y FAGE, Poesía y Foto. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Teorías e Historias del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara y forma parte del comité académico de las cátedras Fernando del Paso, de Arte, Poética y Literatura, y de la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega, de Poesía y Periodismo Cultural. Maestro Arturo, lo dejo en el uso de la palabra para que presente a sus panelistas y nos indique la dinámica de su panel. Muchas gracias por su participación. Muy buenos días. Qué gusto continuar con ustedes en esta 11ª semana académica de Letras para Volar. A lo mejor no soy yo el que deba de hacer el balance, pero es todo un éxito. Las ponencias han sido muy interesantes y espero que todos puedan tener el tiempo suficiente de participar en los diferentes paneles. Como se ha mencionado, queremos entrar a este asunto de la grandeza de Guadalajara, imágenes de la gestión cultural. Tenemos claro, podríamos pensar que la cultura es un asunto básicamente simbólico, y podríamos pensar también que la cultura como que se hace sola, pero la cultura se materializa, se objetiviza, se convierte en acciones, y requerimos también que esa cultura sea impulsada y sea tratada de manera profesional. Ya llevamos, al menos en la Universidad de Guadalajara, algunos años, y llevan algunos años parte de nuestros panelistas trabajando de manera profesional en la gestión cultural. Me permito presentar a quienes integrarán este panel. Está la doctora Adriana Ruiz Rasura, a quien no veo, pero seguramente está por aquí. La doctora Adriana Ruiz Rasura es arquitecta por la Universidad de Guadalajara. Tiene maestría en Historia y doctorado en Humanidades y Artes por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es profesora investigadora de tiempo completo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es coordinadora de la Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural de la Universidad de Guadalajara desde el año 2010 y actualmente encabeza la presidencia de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Ya en 2019 fue galardonada con el Premio Jalisco en Humanismo. Ha sido nombrada Dama de Gálvez de Macharabiaya por el Ayuntamiento de Macharabiaya en España. Es conferencista con más de 10 libros publicados sobre investigaciones históricas.
Le damos la bienvenida, doctora Adriana Ruiz Rasura, a esta mesa, a este panel. Está también con nosotros en este panel la maestra Nubia Macías. Nubia Macías es socióloga, periodista, profesora universitaria y gestora cultural mexicana. Como periodista trabajó para el diario español El País, Delegación México y el Periódico Público de Guadalajara. También ejerció el periodismo como corresponsal en Europa para el grupo Radio Centro, en el Instituto Mexicano de la Radio y el periódico, el diario El Financiero. Durante 18 años fue parte del equipo organizador de la Feria Internacional del Libro, nuestra querida FIL, 10 de los cuales fue su directora general, nada más y nada menos. Antes de desempeñar la máxima responsabilidad de la FIL, fue subdirectora operativa y jefa de prensa de la misma. Durante 4 años dirigió al grupo editorial Planeta, sabemos una importante editorial en Iberoamérica, para México, Estados Unidos y Centroamérica. Es profesora titular de la maestría en gestión cultural de la Universidad de Guadalajara y directora de la Fundación NM Consultora. Es una empresa dedicada al diseño, planeación, capacitación y producción de proyectos culturales para entidades gubernamentales universitarias, empresas privadas, ferias del libro en toda América Latina. Conferencista en foros internacionales sobre cultura y su importancia para la sociedad. También nos acompaña en este panel, bienvenida maestra Nubia Macías, que ahora reside en la Ciudad de México, pero que siempre mantiene ligas con Guadalajara y con el programa educativo de la maestría en gestión cultural, entre otras actividades académicas que realiza en Guadalajara. Está con nosotros también el maestro Manuel Celestino Flores Bravo, quien es licenciado en Estudios Políticos y Gobierno. Es maestro en Gestión y Desarrollo Cultural con especialidad en Políticas Públicas en el campo de la cultura, ambos grados por la Universidad de Guadalajara. Es académico de nuestro querido CUAD, el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, donde imparte clases en diferentes programas de pregrado y posgrado. Es miembro de los comités académicos de la Cátedra Arte, Poética y Literatura Fernando del Paso y de la Cátedra de Poesía y Periodismo Cultural Hugo Gutiérrez Vega, junto con diferentes asociaciones civiles, trabaja por una mayor participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas. Entonces, tenemos como en todos los otros paneles, un panel diría yo, de primer nivel, y la dinámica, como ha sido en otros paneles, es que iniciáramos con una intervención de cada una de ustedes y cada uno de ustedes, de entre 10 y 15 minutos, tenemos hasta las 12:30. Quisiéramos dejar un espacio para al final de su intervención hacer preguntas y que nuestras audiencias pudieran participar con sus preguntas y pudiéramos hacer una discusión más sabrosa. Estamos en los terrenos de la cultura, que dicho sea de paso, transversalmente ha sido nombrada en todos los paneles. De tal manera que la cultura es algo, ¿cómo decirlo? Una especie de las varias joyas de la corona que tenemos. No tenemos arquitectura si no hay cultura, no hay sujeto sin cultura, ni cultura sin sujeto. Y para ya no robarles más tiempo, quisiéramos que el orden fuera el siguiente, que iniciara la doctora Adriana Ruiz Rasura, que continuara la maestra Nubia Macías, y el maestro Manuel Celestino cerrara este panel. Entonces, por favor, doctora Adriana Ruiz Rasura, si nos hace el favor de darnos sus puntos de vista sobre las imágenes de la gestión cultural en este marco de la grandeza de Guadalajara. Muchas gracias, maestro Arturo Verduzco. Y bueno, inicio, les preparé un pequeño escrito que quisiera leerles.
Primeramente quiero agradecerle a la doctora Patricia Rosas Chávez la invitación a participar en esta Semana Académica de Letras para Volar. Es un honor compartir también este diálogo con grandes gestores culturales, amigos todos como son la maestra Nubia Macías y el maestro Celestino Flores Bravo, y por supuesto con el maestro Arturo Verduzco Godoy, a quienes saludo con cariño. A continuación, leeré esta disertación para entrar de lleno en el tema que versa sobre la importancia de la gestión cultural en esta grandeza que representa nuestra Guadalajara. Para tal efecto, primero, quiero señalar que el gestor cultural es quien juega el rol de administrador planificador en la creación, producción, circulación y recepción de procesos culturales a partir de abrir nuevas rutas en las que transitan las condiciones de vida simbólica y material de las sociedades. Podemos definirlo también como el puente entre lo público y los territorios, también como el articulador entre la creación artística y el consumo cultural, entre las dinámicas socioeconómicas y las dinámicas culturales, y entre la valoración de la diversidad y los tejidos socioculturales tradicionales, y también como actor principal para la constitución de ciudadanía pluriétnica, pluridiversa y multicultural. Por último, pero fundamental, debemos señalar que una de las funciones sustantivas del gestor cultural es la captación de fondos, y no es solo mediante el mecenazgo, que es el más representativo de los mecanismos que permiten el financiamiento de la cultura y las artes fuera del marco estatal, sino también como el negociador para compensar la falta de recursos públicos mediante el voluntariado, el patrocinio, los mercados culturales, los centros culturales privados y la emergente donación por Internet. Como ustedes podrán admitir, es verdaderamente impresionante la labor del gestor cultural, un reto casi imposible de cumplir. En México, este camino está siendo transitado formalmente desde hace alrededor de un cuarto de siglo. Sin embargo, la gestión cultural se hace desde las antiguas civilizaciones mesoamericanas con la manufactura y el trueque de sus productos, llámense penachos, mantas, instrumentos musicales, plantas medicinales, alimentos y todos aquellos objetos producto de su creatividad, además del universo de ritos, tradiciones y ceremonias religiosas producto de su mitología. Con la llegada de los españoles, las reglas del juego cambiaron y surge una nueva manera de gestionar la cultura mediante la imposición de reglas y normas jurídicas acompañadas de un proyecto tajante de evangelización destinado a desterrar y acabar con las antiguas creencias y tradiciones. Ese cambio de mentalidad se objetiva en el sincretismo manifestado en construcciones monásticas y civiles realizadas por mano indígena, en la pintura y escultura, en la gastronomía, en normas sociales y de convivencia distintas que provocan una nueva apropiación y empoderamiento del territorio y del patrimonio cultural en las comunidades emergentes versus las comunidades tradicionales, manteniéndose así durante 3 siglos. A partir del siglo XIX, el desarrollo cultural del país se agudizó en un centralismo y adquirió matices europeizantes con Porfirio Díaz, hasta que estalló con un emergente nacionalismo que se esparció por todo el país, manifestándose en la cultura, la arquitectura, las artes plásticas y visuales y en la literatura. Sin embargo, la cultura seguía bajo la supervisión y subsidio económico del Estado, y las instituciones educativas se mantenían casi al margen. Fue hasta la década de los 90 en México, en específico en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, cuando se escuchó por primera vez el término de gestor cultural de manera formal. La Secretaría de Desarrollo Social inició un proyecto titulado Servicios Comunitarios Integrados, titulado SECOI, y en el 2001, con la creación de la Dirección de Capacitación Cultural del CONACULTA, de aquel entonces CONACULTA, se solicitó la inclusión de las universidades que estaban lejos del sector cultural, por lo menos en cuanto a su oferta académica. Observamos que por primera vez se empieza a utilizar el término de gestor cultural y sus implicaciones funcionales con una base académica. Fuimos la única universidad en el 2003 que inició un primer contacto entre los directivos de la Dirección de Capacitación Cultural de CONACULTA por mediación del maestro José Antonio MacGregor Campuzano y el entonces rector de la universidad, el licenciado y maestro Trinidad Padilla López, quien, interesado en el tema, determinó que el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño era el adecuado para implementar un posgrado en el tema de gestión cultural. Iniciamos este proyecto, y digo iniciamos, ya que se me nombró desde aquella época coordinadora de esta noble maestría.
tallando el lápiz a fondo con muchos tropiezos, librando escollos y dificultades y a base de mucho trabajo y determinación, logramos la acreditación ante el CONACYT en el 2013 y posteriormente la categoría de posgrado consolidado en CONACYT en el 2015. Además, a mucho orgullo, estamos incluidos en el lugar número 36 de los mejores posgrados del mundo según EduUniversia Best Master Ranking desde el 2019. Actualmente, seguimos trabajando arduamente en la actual 9ª generación. ¿Qué le ha comentado? Esto que les he comentado, ¿de qué manera ha impactado en la grandeza de Guadalajara? Debo decirles que cada alumno realiza una investigación teórica a lo largo del posgrado, que culmina en la realización de un proyecto ejecutivo que dé respuesta a una necesidad detectada en una población o comunidad en específico. De los 154 proyectos ejecutivos realizados en estos 15 años de trabajo académico, más de 100 se han realizado en Guadalajara. Hemos analizado las costumbres y tradiciones de nuestros barrios y propuesto maneras de conservarlas. Los museos y centros culturales han pasado por la lupa de nuestros alumnos, detectando sus debilidades y planteando estrategias para la creación de comunidad. Bajo la premisa de que patrimonio que no se conoce, ni se valora, ni se cuida, el patrimonio tangible e intangible de nuestra ciudad es objeto de estudio y de recomendaciones para su valoración, cuidado y preservación. Los mercados también son fuente de interés al estudiar la proyección que generan entre la comunidad aledaña y no se diga las plazas y los jardines. La música y su estudio en niños y habitantes de la tercera edad ha dado resultados impresionantes en la propia vida de sus intérpretes. La promoción a la lectura es una constante en la investigación que realizamos, así como la proyección cultural de las bibliotecas y espacios de lectura comunitarios. Hemos incidido en la elaboración de políticas públicas en torno a la cultura y la elaboración de proyectos de emprendedurismo cultural, de industrias culturales, para empoderar a la economía creativa, esa industria sin chimeneas por medio de la economía naranja. En fin, como ustedes pueden observar, el abanico de proyectos realizado es muy amplio. Dejo en estos momentos el uso de la voz para escuchar a nuestros compañeros que seguramente también tienen algo que aportar en torno a la gestión cultural. Muchas gracias, doctora Adriana Ruiz Rasura. Pasamos el micrófono a la maestra Nubia Macías para que nos haga su intervención, por favor. Muchísimas gracias, Arturo y Adriana. Y de manera particular, quiero agradecerle a Patricia Rosas, a la doctora Patricia Rosas, por haberme invitado y habernos incluido a mis colegas y a mí en el panel de hoy, cómo va la grandeza de Guadalajara, imágenes de la gestión cultural. Me pareció muy interesante cuando Patricia me escribió, la doctora Patricia me escribió y me hizo la propuesta por la visión que ella tiene de la literacidad, por la visión que ella tiene de el mundo de la cultura y de la lectura y del impulso que se da para la generación de cambios sociales. Y estuve pensando mucho sobre cómo teníamos que leer nuestra ciudad, cómo teníamos que interpretarla, cuáles son las imágenes de la gestión cultural que tenemos de nuestra ciudad en la que hemos trabajado. Ahorita que la doctora Adriana hizo esta presentación, me llenó de emoción saber todo lo que la Universidad de Guadalajara a través del posgrado ha hecho en torno a la gestión cultural y de la que creo que todos los que estamos aquí hemos puesto un poquito de nuestros conocimientos para que esa grandeza seguramente en un futuro no muy lejano se va a empezar a ver. Así que muchas gracias. Buenos días a todos los que nos están escuchando esta mañana. Además de estar feliz aquí, yo quiero empezar hablándoles de una frase que dijo hace muchos años el gran poeta francés Victor Hugo. Él había habido un gran recorte de recursos económicos para la cultura en su momento, y él fue a hablar a la Asamblea Nacional a París, y ahí les dijo que las crisis no se superan recortando los fondos para la cultura, sino duplicándolos. Y lo dijo en 1848. O sea, estamos hablando de hace casi más de 170 años,
Y si lo piensan, parece una frase dicha en estos días por cualquiera de nosotros, ¿no? Sobre todo con los múltiples recortes federales, estatales que ha tenido nuestro país. Y yo creo que vale la pena que la recuperemos para empezar a hablar sobre un tema que nos preocupa y nos ocupa, y es la gestión cultural, el impacto que tienen nuestras comunidades, cómo nuestras comunidades son capaces de leerse, de verse, de reflejarse en una cultura o no, porque no lo estamos haciendo, ¿no? Y a partir de ahí, sí, aproveché las preguntas que nos hizo la doctora Patricia y el maestro Arturo para pensar cómo narramos nuestra ciudad, cómo la reescribimos a través de su cultura y de la promoción y gestión de la cultura para todos los que la habitamos. Aunque yo soy ahora binacional, soy chilanga y tapatía, como bien dijo el maestro Arturo, esta es mi ciudad y aquí vengo con toda la felicidad del mundo siempre a dar mis seminarios y a participar de esta vida cultural tan rica por un lado, tan pobre por otra, tan diversa, pero también que me ocupa, que me preocupa y que me interesa muchísimo. Yo lo que les voy a plantear es, si nosotros hiciéramos una cartografía cultural de la ciudad y su zona metropolitana de Guadalajara, porque no podemos pensar solo en Guadalajara, tenemos que pensar de manera integral, tenemos que pensar en esa cartografía y yo les propongo que en un imaginario nuestro, y además no lo podemos imaginar todos los que somos de aquí de Guadalajara, si dividimos en 4 partes, en 4 sectores nuestra ciudad, esa cartografía, imagínense que si fuéramos casi un cuadrado, estaríamos viendo que el sector Reforma y el sector Libertad y las zonas conurbadas que tienes, incluso muchas de ellas que pertenecen a otros municipios, como son Tonalá, como son Tlaquepaque y en algunos trocitos seguramente ya también Tlajomulco. Empezamos con esa línea, les diré que estas son las zonas con los mayores déficits de cultura, de bibliotecas, de salas de lectura, o sea, de espacios culturales e incluso de impacto de la gestión cultural. Yo creo que son los más abandonados. Si pensamos en el sector Juárez, un poquito, gana ahí un poquito el sector Juárez, está un poquito beneficiado, no tanto, tiene la ventaja de que cada año la Feria del Libro de Guadalajara se lleva a cabo en el sector Juárez, en el recinto ferial, papirolas y una serie de eventos que se impulsan desde nuestra universidad con los múltiples apoyos gubernamentales que tienen este tipo de eventos. Si nos vamos a la Hidalgo, el sector Hidalgo es el gran ganón de este impacto de la cultura. Casi todos los grandes proyectos culturales se desarrollan del lado del sector Hidalgo. Eso quiere decir que el sector de Hidalgo y su zona conurbada tienen mucho más acceso a la cultura. Vamos a ver ahorita a continuación si eso se ve reflejado en esa capacidad de los tapatíos de reflejar su ciudad, de verla, de leerla, de entenderla, de interpretarla y de participar o coparticipar en los procesos de gestión cultural, que eso es otra cosa. Ahorita solo estamos haciendo ese tiralíneas en un mapa de nuestra ciudad que nos permita analizarla y verla con una óptica simplemente de recuento, numérica, qué hay y qué no tenemos. Podemos empezar a desglosar lo que sí hay y lo que no hay, pero si más o menos todos ya conocen la ciudad y se hicieron ese imaginario, se dan cuenta que el sector Hidalgo, muchos de los museos de nuestra ciudad están más en esta zona, muchos de los grandes actividades lúdicas, recreativas y culturales pasan de este lado de la ciudad y eso claramente está marcado por el nivel socioeconómico de nuestra ciudad también. O sea, los sectores están determinados también por el nivel socioeconómico. Y ese impacto socioeconómico lo que hace es que margine mucho. El otro día con mis alumnos del posgrado hablábamos sobre cuál había sido el impacto del COVID en la gestión cultural y lo que decía es que marginaba mucho más a los ya marginados, ¿no? A esos que no tienen acceso a la cultura los estaba remarginizando porque esa gente no tiene acceso a internet, no tiene equipos de cómputo, etcétera, etcétera. La reflexión que hicimos con los chavos a mí me impactó mucho porque ellos mismos eran conscientes de que ellos solo por estar en un posgrado ya tenían la capacidad y el acceso a la cultura, y no solo porque quieren profesionalizarse en la gestión cultural, sino porque tienen la posibilidad
de incidir, de cambiar y de escuchar. Y el análisis que hacía me parece que vale mucho este ejemplo para traerlo a colación. O sea, si nosotros ya tenemos marginados a un montón de la sociedad por la zona en la que vive, por el sector en el que vive de nuestra zona metropolitana, además, la marginalidad les recayó por los motivos de pandemia que seguramente ya hablaron aquí y ya conocen. Entonces, aquí, en este proceso de construcción, en esta cartografía, ¿qué podemos leer de Guadalajara? ¿Cómo la podemos ver? Como eso, como una ciudad que por el trazo urbano ha hecho que muchos de sus ciudadanos no tengan la accesibilidad y las posibilidades de encontrarse con su cultura o con las múltiples culturas que se pueden traer a la ciudad y que los ha dejado fuera de muchas cosas. Y cuando decimos que los deja fuera, estamos hablando de que no hemos coadyuvado a que generen una identidad, a que se apropien proyectos porque no los tienen. Esto, por otro lado, pues podemos decir que hay pequeños proyectos de gestores culturales que sí están incidiendo, que sí están cambiando en pequeña escala, pero no lo están haciendo desde las estructuras del poder y de la economía que permita que de verdad muchas zonas de nuestra ciudad despeguen y tengan otra posibilidad y puedan hacer trabajos excepcionales que de otra manera no se verían. Entonces estamos hablando de segmentación por el trazo urbano, estamos hablando de segmentación por el poder socioeconómico de nuestras sociedades y eso claramente nos margina y nos pega muchísimo. Miren, yo les quiero leer dos parrafitos de este gran libro maravilloso que además ya lo tengo todo rayado y maltratado, que se llama La utilidad de lo inútil de Nuccio Ordine, porque creo que refleja muy bien lo que les acabo de decir. Y esto él lo extrae del discurso de Víctor Hugo que dio en la Asamblea Constituyente de París en 1848. ¿Cuál es el gran peligro de la situación actual? La ignorancia. La ignorancia aún más que la miseria. Y en un momento como este, ante un peligro tal, se piensa en atacar, mutilar, socavar todas estas instituciones que tienen como objetivo expreso perseguir, combatir, destruir la ignorancia. Lo dice en función de lo que estaba hablando al principio de esta charla con ustedes, que decirles que las crisis no se superan recortando los fondos de la cultura, sino incrementándolas. Para Víctor Hugo no basta solo con proveer a la iluminación de las ciudades, dice Nuccio Ordine en el análisis que él hace, pues también puede hacerse de noche en el mundo moral. Si solo se piensa en la vida material, ¿quién proveerá a encender antorchas para las mentes? Esa es la gran pregunta que nos deja Víctor Hugo y Nuccio Ordine en su ensayo La utilidad de lo inútil, que es un ensayo maravilloso que recomiendo ampliamente a todos los que nos están escuchando del otro lado en las otras pantallas, porque me parece que hace un análisis muy importante sobre el valor de la cultura, el significado social, lo que impacta en nuestras comunidades y lo que significa para nuestras comunidades poder tener acceso a la cultura. Y si nosotros seguimos pensando en cómo ese trazo hay que romperlo, hay que reurbanizar, hay que releer la ciudad, creo que tendríamos que leerla desde una perspectiva mucho más generosa. Seguramente muchos de ustedes lo conocen a Michel Serres, un filósofo historiador francés maravilloso que tiene un libro que se llama Pulgarcita y es un análisis sobre el impacto que tienen las tecnologías solo por el uso de los pulgares. Se los recomiendo ampliamente, es un pequeño ensayo. Pero miren lo que él dice sobre la cultura. Y me parece que es una idea preciosa para leer nuestra ciudad, para hablar de literacidad y de la cultura y del impacto que esta tiene. Somos una ciudad Si usted tiene un pan y yo tengo un euro y voy y compro el pan, yo tendré un pan y usted tendrá un euro. Y veré un equilibrio en ese intercambio. Esto es, A tiene un euro y B tiene pan. Y a la inversa, B tiene el pan y A el euro. Esto es, pues, un equilibrio perfecto. Pero si usted tiene un soneto de Verlaine o el teorema de Pitágoras y yo no tengo nada y usted me lo enseña, al final de este intercambio yo tendré el soneto y el teorema, pero usted lo habrá conservado.
En el primer caso, hay equilibrio. Esto es mercancía. En el segundo caso, hay crecimiento. Eso es cultura. Y a eso es a lo que me refiero, que cuando tenemos que hacer un análisis de nuestra ciudad, tenemos que hacer una cartografía completa para saber qué cultura están necesitando en Santa Cecilia, qué están necesitando en Polanquito, qué cultura están necesitando los de la hermosa provincia o los que viven, ¿no?, en las zonas marginales del sector Juárez, o si todos los del sector Hidalgo están siendo atendidos en función de la demanda de su cultura. Cuando empezamos a perder en el imaginario nuestra capacidad de leernos y de leer nuestras ciudades, lo hacemos porque nadie nos ha permitido esa lectura. Y la lectura no la permiten cuando somos capaces de engrandecernos con ese intercambio de un soneto y de un teorema, cuando somos capaces de acercar los libros y la lectura, cuando somos capaces de involucrar a las comunidades para que las comunidades se apropien los proyectos, los hagan suyos y a partir de esa apropiación podamos de verdad empezar a generar cambios sociales que permitan la lectura. No podemos hablar solo de cultura por hablar de cultura. Tenemos que hablar de cultura, de acceso a las múltiples formas de las expresiones artísticas y culturales en función de los públicos a los que estamos apostándole. Hay que crear sentimientos de apropiación, hay que usar, y esto es clave, ¿no? Y me parece que esto es muy importante para los nuevos gobernantes que vendrán en los próximos meses. Tienen que usar su poder para poder incidir en la modificación del cambio social. Tienen que usar el poder para generar proyectos de verdad que trasciendan. Tienen que usar el poder no para anunciar que van a crear 200 salas de lectura y 20 bibliotecas sin ningún sentido, vacías. Tienen que crear el poder para incidir y cambiar e ir modificando los espacios. En Guadalajara, este proyecto de ONU Habitat que han hecho con el ayuntamiento y que me parece súper importante porque creo que en un futuro no muy lejano empezaremos a ver cambios. Ese proyecto también sé que el Ayuntamiento de Guadalajara lo va a aprovechar para su proyecto de la Guadalajara Capital Mundial del Libro y creo que también ahí pues, se podrán empezar a hacer cambios, pero lo tenemos que ver desde esa perspectiva, desde la necesidad de crear sentimientos de apropiación, de usar el poder político que es determinante. Sin poder político, en la construcción de nuevos espacios, sin poder político y sin dinero no se hacen esos cambios. No hay dinero para todo, pero sí hay capacidad de gestión cultural, hay muchos gestores culturales y con ellos se podría hacer un trabajo sistemático, social, empático, que llegue a todos los espacios de nuestra ciudad y de nuestra zona metropolitana, porque la idea es que diseñemos proyectos inclusivos, empáticos, generosos, pensados por públicos, que formen públicos, que se apropien los proyectos las comunidades. Y decir, y si nosotros hacemos un resumen y empezamos a trazar, es mucho más fácil empezar a ver la ciudad y empezar a hacer la clasificación para saber sobre qué proyectos vamos a incidir. Cómo queremos cambiar los espacios de lectoescritura en nuestras comunidades si nunca se les ha dado talleres de lectoescritura. Cómo cambiamos, ¿no?, la visión, el espacio urbano si nunca hemos enseñado a la gente amar la belleza de lo urbano, de lo público. Si nosotros nos planteamos la vida desde esa tesitura, tenemos que pensarnos como una ciudad rica, pero solamente podemos ver una ciudad rica y generosa si enseñamos a nuestros ciudadanos a que a partir de la cultura construyan. Y retomo la parte de Michel Serres. Si usted tiene el soneto de Verlaine o el teorema de Pitágoras, si yo no tengo nada y usted me los enseña, al final de este intercambio yo tendré el soneto y el teorema, pero usted los habrá conservado. Si todos los que hacemos cultura, si las autoridades con el poder político y la decisión tienen la capacidad de incidir y de cambiar, creo que la lectura de nuestra ciudad, este proyecto de cómo va la grandeza de Guadalajara y las imágenes de la gestión cultural se transformarán. Y lo digo además desde la maestría en la que trabajamos todos los días con un montón de chicas y chicos
que de verdad están empezando a cambiar las cosas. Y hay otras universidades que también están haciendo estudios. El propio Centro de Imágenes de Letras para Volar está cambiando las cosas. Imagínense lo que podríamos hacer juntos si hay poder, decisión y capacidad de incidir. Bueno, yo aquí lo dejo, Arturo, creo que ya me extendí y le estoy robando minutos a Celestino. Muchas gracias. No, muy bien, maestra. Ahorita, en cuanto termine la intervención del maestro Celestino, retomamos la plática porque ha dejado usted, da igual que la doctora Adriana, algunos puntos que nos gustaría que pudiéramos discutirlo. Cedo el uso de la palabra al maestro Manuel Celestino. Por favor, maestro. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, pues agradezco también igual de las personas pues que tuvieron la voz de aquí antes que yo, pues para mí es un gran honor estar aquí con todos ustedes, a la doctora Patricia Rosas. Muchísimas gracias por la invitación, por tomarnos en cuenta. Maestro Arturo, muchas gracias, digamos, pues por acompañarnos, ¿no? Bueno, pues me ponen la vara pues muy, muy alta. Yo he tenido la oportunidad de seguir por las mesas previas a esta, pues mis compañeros que estuvieron de que están en esta mesa, insisto, ¿no? Pues me ponen la vara pues, digamos, pues de que muy alta, pues ya es, pues no aburrirlos mucho, ¿no? Bien, bueno, lo que yo les voy a platicar es un poquito sobre cómo los gestores, los que trabajamos en todos estos temas pues, de la cultura, cómo podemos entrar para el rescate de los espacios, pues que de los espacios que, que es, digamos que son, que de todos con nosotros, ¿no? Por eso así le puse, ¿no? Los gestores de cultura al rescate del espacio público en Guadalajara. Podemos decir que todos estos gestores que todos los días, pues de que salen de aquí a la calle, bueno, o desde sus dispositivos ahora en el tema de la pandemia, pues cómo se han convertido en un héroe sin capa, ¿no? Porque cómo, digamos, de que cómo rescatan, digamos, de que esos de qué espacios, ¿no? Permítanme. Bueno, a ver, aquí una frase, bueno, que a mí siempre, de que a mí me gusta mucho, que digamos de que es de José Vasconcelos, que dice que tanto hace por la cultura quien la crea, como, digamos de que como quien la promueve, ¿no? Siempre en mis clases, pues, tanto en la maestría con los chicos pues, de licenciatura, cuando hablamos sobre qué es la gestión cultural, qué es la promoción de la cultura, siempre analizamos de esta frase, ¿no? Porque creo que nos dice mucho, ¿no? Sobre la importancia de nosotros como gestores, ¿no? Bueno, pues mis compañeras en esta mesa ya nos han hablado sobre qué es la gestión. Bueno, yo nada más yo voy a destacar pues como unos puntos, ¿no? Pues un gestor, además de tener pasión, tiene que tener pasión, digamos, por su cultura, por su identidad y digamos y por todas por las manifestaciones que existan, ¿no? Y con esto no solamente me refiero a lo que es de que el arte, ¿no? El arte solamente forma un espacio y que en la gestión que es de la cultura, ¿no? Pero la gestión cultural, digamos de que va mucho más allá del arte, ¿no? Tiene que ver con todas las expresiones, bueno, de que son, que digamos que que del humano, ¿no? Que de las humanidades, ¿no? Pero el gestor cultural, además de tener un corazón, pues muy grandote, en donde cabe todo esto, pues un gestor cultural también tiene que ser un planificador, ¿no? También tiene que ser un planeador donde le tiene que gustar y donde le tiene que entender desde temas de que estadísticos, tiene que saber manejar de que una agenda, tiene que estar bien informado de todo lo que pasa de que su entorno, ¿no? Siempre tiene que estar leyendo, siempre se tiene que estar actualizando, ¿no? Entonces, todas estas herramientas pues, le ayuda a hacer nudos, ¿no? Le ayuda a hacer redes de colaboración, que también es algo muy importante, digamos, pues de que para los gestores, ¿no? El hacer redes, ¿no? Bueno, entonces, en cortas palabras o en pequeñas palabras, pues un gestor lo que hace, pues es planea, ejecuta y digamos, el que sistematiza, ¿no? Digamos que esa es la gran importancia que del gestor además que de proponer actividades, entornos, digamos, pues, de que culturales y que organizar, de que algún festival y todo esto,
pero el gestor cultural empieza a trabajar de que en el escritorio, ¿no? Pero también tiene que salir a la calle, ¿no? Tiene que salir con la comunidad, tiene que platicar, tiene que conversar, tiene que escuchar diferentes puntos de vista, ¿no? Organiza por la actividad, organiza por la actividad, de que el proyecto viene, ¿no? Pero luego el gestor tiene que regresar al escritorio, tiene que regresar a la silla para sistematizar, digamos, pues de que para todo esto, ¿no? Para darle un orden y para hacerle también un plan, pues un plan que de mejora a todo el proyecto que, digamos, pues de qué hizo, ¿no? Bueno, y para hacer un poquito, pues como más sintético, bueno, pues el gestor tiene, bueno, tiene que leer, se tiene que documentar, tiene que escuchar diferentes opiniones, tiene que planear y bueno, y también tiene que empezar a echar a andar, pues la maquinaria, ¿no? Es por eso que aquí les pongo un símbolo que dependido, porque tiene que prender como toda esa maquinaria, pues de que para que funcione lo tiene que vigilar, pero como les digo, ¿no? Pero tiene que regresar para sistematizar y para ver cómo puede crecer de que ese proyecto o cómo puede tener un mayor impacto, ¿no? Bueno, y un gestor cultural lo que hace es forma ciudadanía, ¿no? Un gestor cultural es un actor que está presente para aumentar y para consolidar la participación de la ciudadanía, ¿no? Eso es algo muy importante y que los gestores nunca lo tenemos que olvidar, ¿no? Y bueno, y en una mesa digamos, de que tuvieron, que ayer ya el maestro Arturo es experto de que en el tema, pues una de las primicias que de la gestión, pues es defender y promover la identidad, ¿no? La identidad de lo cultural, ¿no? En donde Gilberto Jiménez nos dice que los conceptos que de identidad y de cultura, que son inseparables por la sencilla razón de que el primero se construye a partir de materiales que de cultura, que es, digamos, que de cultura, ¿no? Y es por eso de que son de que inseparables, de que ambos conceptos, y también muy rápidamente, pues Gilberto Jiménez nos da como esta línea de tiempo donde nos dice que antes de 1950, hablar de cultura, bueno, pues era mencionar modelos que de comportamiento, ¿no? O sea, de que es decir, que cultura, de que era cómo te comportabas y todo esto, ¿no? Y digamos, y que todos los hábitos que tenías como en el día, ¿no? Pero en 1970, pues, llega pues Clifford Geertz, en donde nos dice, no, con experiencia para la cultura, nada más tiene que ver con la pauta de los significados, ¿no? Con lo que restringió el concepto, bueno, lo hizo de que más pequeño y lo redujo nada más al ámbito de los hechos simbólicos. Entonces, en donde Geertz nos dice que la cultura es como una telaraña, ¿no? Es como una telaraña de significados en donde nosotros mismos la vamos tejiendo alrededor de nuestra vida y un día quedamos, digamos, pues de que simplemente atrapados en ella, ¿no? Entonces, pues la identidad nosotros la vamos formando alrededor de nuestra vida, pero un día se hace toda una telaraña, se hace toda una red, ¿no? De la que formamos parte, ¿no? Bien, pero todos los significados se puede llamar cultura, esa fue la gran pregunta, ¿no? De que se le hizo, bueno, de que Geertz cuando saca con estas ideas, ¿no? Y Gilberto Jiménez nos dice, bueno, ya, digamos, ya de que retomándolo, nos dice que los significados que pueden llamarse cultura, de que solamente son aquellos que son compartidos y relativamente largos, ¿no? De aquí en el tiempo, ¿no? Y según Jiménez, por los significados efímeros de corto tiempo, como ciertas modas intelectuales o pasajeras, no se les puede llamar significado que de bueno, no, claro, ¿no? Esto según Gilberto Jiménez, ¿no? Pero sin embargo, tanto como Jiménez como otros autores, pues nos dicen que la cultura nunca debe entenderse como un repertorio de que homogéneo, ¿no? Que sí, bueno, de que no se puede modificar, de que por lo contrario, como la cultura puede tener a la vez zonas de estabilidad y persistencia, pues digamos, pues de que también se mueve, ¿no? También muta y también se va cambiando, ¿no? Pues como la naturaleza, ¿no? Se va adaptando de que a los cambios, ¿no? Y bueno, ya esta frase, para cerrar nada más con esta idea, pues la cultura es lo que en la muerte continúa siendo vida, ¿no? Pues que de André Marclus, de que en lo personal esta frase pues digamos, pues de que me agrada mucho, ¿no? Bueno, pero la cultura también está de que en las calles, ¿no? De que es el tema de que me ocupa de que hoy esta mañana con todos ustedes, ¿no? Bueno, como les decía, pues los gestores somos como un tipo de que héroes de que se encapa, que va al rescate, ¿no? De los espacios, ¿no? De que hoy en día, pues todo el tema que de urbanización, los diferentes efectos sociales que tenemos, pues nos han ido robando espacios, ¿no? Y bueno,
pero los gestores culturales somos uno de los actores que podemos recuperar de que esos espacios para la ciudadanía, ¿no? Realmente podemos coadyuvar y ahorita vamos a ver como unos ejemplos, ¿no? Bueno, los espacios también adquieren pues, nuevos significados, ¿no? Bueno, y nada más, pues brevemente, yo sé que este caso es en la Ciudad de México, pero nos sirve, pues, de que para ilustrar, ¿no? Pues todos conocemos el Ángel de la Independencia, ¿no? Pues este gran monumento que está, bueno, que está en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, importante, que es un ícono de la ciudad, pero también es un ícono que, ¿no? Como ustedes recordarán, en marchas pues, feministas fue intervenido, ¿no? Entonces hizo toda una gran discusión, ¿no? Si, bueno, de que si estas pintas, que si tenían, digamos, pues de que qué permanecer, ¿no? Fue toda una discusión, pues de que a la fecha siguen en el país, ¿no? Pero bien, entonces los gestores culturales, ahí podemos de que intervenir, ¿no? Entonces, porque la gestión que de la cultura trabaja con la memoria colectiva, ¿no? Entonces, y el autor en 1950, de que acuñó este término, que de la memoria colectiva, que se llama Maurice Hallenbach, digamos, de que él se refiere de que la memoria colectiva es el cúmulo de experiencias que forman la identidad de un pueblo. Y por su parte, Pierre Nora, en el 89, parte de este concepto que de memoria colectiva para decirnos que esta no necesariamente forma parte de la historia de que oficial, ¿no? La cual es hecha o producida de que por expertos y legitimada por instancias políticas, ¿no? Como un ejemplo, como de nuestro país, ¿no? Pues podemos hablar de la Revolución de la Independencia, ¿no? Donde los historiadores que la estudian, la documentan y la publican en libros, ¿no? Y la explican. Entonces, pues llega el gobierno y legitima, ¿no? Digamos, la forma en que el gobierno pues, legitima todo, digamos que toda esta historia de que oficial, pues es poniéndolo desde los libros de texto gratuito, haciendo monumentos y todo, ¿no? Porque es una idea, pues, de legitimarla, ¿no? Entonces, pero también llegan otros dos autores que son los Hashman, pues donde ellos han partido que de memoria colectiva para desarrollar dos conceptos, ¿no? Que tiene que ver con la memoria que de cultura y con la memoria comunicativa, ¿no? En donde esta primera, la cultural, pues se refiere de que como los referentes que de historia de que se incorporan a la identidad de un grupo social. Y la memoria cultural reconfigura mensajes históricos para que estos obtengan un contexto distinto de que en lo cotidiano, ¿no? Y por su parte, la memoria comunicativa es aquella de que es cambiante, ¿no? Es aquella de que es mutable, es aquella de que día a día prácticamente se va cambiando o se va de que actualizando, ¿no? Y precisamente digamos de que este concepto, que el de memoria comunicativa, tiene que ver más con el espacio, ¿no? Que es el tema que, digamos, de que nos ocupa. Y regresando un poquito a Nora, pues él nos dice que los lugares que de memoria y que los ambientes, que son dos conceptos que él desarrolla, nos dice que los lugares que de la memoria digamos que es donde se recuerda y donde se permanece, pero no se vive, pues ni se ejercita, ¿no? Mientras que los ambientes sí dan un reconocimiento a las acciones y bueno, y esto va pues desde manifestaciones subsociales, ¿no? En de los ambientes que te de memoria existe realmente de un intercambio, ¿no? De un diálogo de la memoria. Bueno, y entrando aquí ya el tema ya de Guadalajara, bueno, de un ejemplo que ya hablaron en una de las mesas pasadas, bueno, es la glorieta de las y los desaparecidos pues de que aquí en Guadalajara, ¿no? Como ustedes saben, es la glorieta de los niños héroes, pero hoy en día, bueno, ya se ha convertido en esto. Pero lo interesante, el fenómeno social de este hecho es que no formó parte que del gobierno, ¿no? Sino que es la misma ciudadanía que está dolida por la desaparición de sus familiares y de sus amigos, pues se apropian de este espacio, ¿no? Para decirnos al resto de la sociedad que están dolidos, que están en busca de sus familiares, bueno, de que están buscando de que sus personas desaparecidas y que simplemente no encuentran una respuesta por parte de su gobierno o por parte de su autoridad, ¿no? Entonces, es la manera de hacer catarsis y es la manera, pues, de hacer un llamado social, ¿no? A que esto tiene que cambiar en la ciudad, a que esto tiene que cambiar en el estado y esto tiene que cambiar en el país, ¿no? Entonces, es algo muy interesante, porque no es que este colectivo le haya mandado un oficio, le haya mandado un mail al presidente municipal y decirle, oye, vamos a cambiarle el nombre a la glorieta, no, sino simplemente la esencia del movimiento es que llegan y se apropian del espacio, ¿no? Y a mí en lo personal, y a mí me sorprende
digamos de que como poco las personas ya le van llamando así, ¿no? Ya le van llamando la glorieta de las y los desaparecidos, ¿no? Entonces queremos pensar que es algo que ya va a quedar un monumento de que para, digamos, de que para la historia de nuestra ciudad y que de nuestro estado, ¿no? Algo que nos duele mucho, ¿no? Bueno, y así, bueno, aquí en la ciudad tenemos otros ejemplos, es aquí en el Parque de la Revolución, donde las organizaciones de que han sido víctimas digamos, que de feminicidio, este otro grande problema que tenemos en el Estado y pues, en el país, este grupo de personas que son colectivos un día fueron al Parque de la Revolución e instalaron de que esta cruz, ¿no? De que en memoria de todas las, bueno, no de todas las personas pues de que han sido víctimas del feminicidio, ¿no? Que no solamente son las mujeres de que se han asesinado, ¿no? Sino también de que son los hijos, de que son las hijas y de que son las madres, ¿no? Que de estas personas, pues digamos, de que han asesinado. Entonces se se recupera ese espacio y se pone este monumento o antimonumento, como ustedes le quieran llamar, ¿no? Insisto, no es que le pidan permiso de que al gobierno, no, sino la propia ciudadanía conquista aquel espacio, ¿no? Entonces, los gestores culturales podemos aportar en estos espacios, ya pues, ambientes que de memoria, pues desde luego que sí, ¿no? Pero además, pero no lo podemos de que hacer solo, ¿no? También nos tenemos que aliar con otros profesionales, como son los urbanistas, los arquitectos, y los artistas de urbanos, ¿no? Y con todo esto aportamos al desarrollo de la urbaliteracidad, de que un concepto de que ha surgido precisamente de que en la UDG, ¿no? Bueno, ya algo que somos algo de que muy orgullosos, ¿no? Entonces nosotros, por los gestores, tenemos mucho de que aportar, ya digamos, de que en este tema, ¿no? Para poder sistematizar cómo los ciudadanos identifican por los espacios y los valores con los que cuentan estos, digamos, de que estos entornos, ¿no? Entonces nosotros, por los gestores, podemos ser los actores de que coadyuvan al desarrollo del diálogo entre el espacio y la ciudadanía, ¿no? Teniendo desde luego como puente la identidad, ¿no? Pero ¿qué herramientas debemos conocer los gestores y todos los profesionales que vamos a trabajar en este tema? Pues es hacer políticas público, ¿no? Entonces Juan Podesta Arzubiaga nos dice, pues de manera muy sintética, que las políticas son de que simplemente un instrumento que dé trabajo mediante el cual se pretende alcanzar desde el Estado en forma sistemática y coherente alcanzar objetivos de interés para el bienestar de toda la sociedad civil, ¿no? Bueno, entonces esto debe estar sustentado desde un campo digamos que desde la filosofía, ¿no? Entonces la política surge, bueno, desde una idea, ponernos a trabajar, poner en marcha para llegar a ciertas metas, ¿no? Para poder llegar desde un objetivo particular, pero también llegar a un objetivo común, ¿no? El tema es que las políticas pueden tener digamos como diferentes metas, pero todas estas metas, pero tienen que construir como un diálogo, ¿no? Todas tienen que construir, pues digamos, de qué mismo fin. Y yo siempre a mis alumnos, yo les digo que una política que tiene que ser como el objeto científico, ¿no? ¿Se acuerdan cuando en la primaria aprendimos de que el método científico, de que empieza desde la observación, para la experimentación y todo esto? Pues la política también es así, ¿no? Se tiene de que cumplir con todos los aspectos, ¿no? Que del método, digamos, de que científico. Pero, sin embargo, lamentablemente, pues muchas veces estas políticas, pues no cumplen con su desarrollo porque siempre va a haber alguien que va a estar en contra de ellas. ¿Y cómo se puede evitar esto? Pues desde la participación ciudadana, ¿no? Todo proyecto se tiene que socializar, ¿no? Todo proyecto tiene que partir desde con la gente, ¿no? Que la gente lo sepa, que la gente entienda por qué esa acción, por qué ese argumento, ¿no? Para que se apropien del proyecto, ¿no? Bueno, no, y aquí en Guadalajara, bueno, tenemos un sinfín de ejemplos en donde no se ha plantado la participación ciudadana, ¿no? Y uno de estos, pues ¿no? Que la escultura de que sincretismo, ¿no? De que, como ustedes saben, de que aquí en el municipio de Guadalajara, de que se instaló, y bueno, y muchísima gente no la quiere, al poco tiempo, pues de que fue, pues de que vandalizada, ¿no? El tema fue, y de hecho yo lo estudié yo con mis chicos, tanto que de arquitectura como que de artes, de que el problema de esto como política
es que a la gente, digamos, de que no se le toma en cuenta, ¿no? Cuando un gobierno, cuando alguien quiere construir pues un monumento de este tipo, una escultura así, pues lo que pretende es que se convierta en un referente de la zona, ¿no? Que se convierta en un umbral, pues en un umbral que, digamos, que de referencia. Pero el tema aquí fue que aquí de que en esa zona ya existía un umbral pues, que la referencia, ¿no? Pues ya existía un icono que de identidad, que era el templo que del refugio, que seas o no seas católico, pues para ti ese edificio pues ya te dice mucho, ¿no? Siempre lo utilizas como punto que de referencia, ¿no? Entonces al poner este monumento aquí, pues era como ponerlo, pues digamos, pues de que digamos, pues de que como a competir, ¿no? Entonces era normal que un cierto sector de las personas lo rechazara, ¿no? Y además, como les digo, bueno, pues nunca se socializó, pues nunca se les preguntó, pues como a las personas sobre qué tipo de arte que era el pues que era como el que necesitaban o el que les gustaría. Y yo sé que este tema de que es complicado, ¿no? Porque lo que le gusta a alguien de arte a otra persona, ¿no? Pero existen, pero los mecanismos para saber cuáles son los rasgos identitarios de la zona, ¿no? Además, como les digo, pues la escultura nunca se socializó, de hecho, a la fecha, pues no existe que ninguna placa, ¿no? Que diga qué significa, cuál es el objetivo, por la ubicación que en donde están, en un camellón, pues no simplemente no se logra apreciar, ¿no? Entonces es aquí en este tipo de proyectos en donde los gestores tienen que estar en comunicación con los urbanistas para saber cuál tendría que ser la ubicación, digamos, de que la ubicación bien, bueno, que de estos, digamos, que de estos, de instrumentos, cómo se tienen digamos, de qué socializar, ¿no? Ahí es donde viene el trabajo colaborativo entre las diferentes profesiones, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta a la ciudadanía, ¿no? Y bueno, y un ejemplo exitoso que tenemos de que aquí en la maestría, que pasó en el municipio de Zapopan, donde un reciente egresado, un reciente que titulados que tenemos que de la maestría, él abrió un parque agroecológico, bueno, en el parque agroecológico que de Zapopan, él propuso un espacio de juego, digamos, de que es sustentable. ¿A qué me refiero con sustentable? A que para este espacio que ustedes ven de que aquí en la fotografía no se utilizó cemento, se utilizaron pues, puros instrumentos, pues digamos, de que alternativo, que, bueno, de que ayuda al tema que del medio ambiente. Obviamente, aquí en este tema, Olmo, nuestro alumno, sí tuvo el permiso, tuvo el visto bueno, que de la presidencia municipal allá de Zapopan, pero el verdadero trabajo fue con los vecinos, ¿no? Fue con las redes vecinales, con los líderes vecinales que se tuvo para que la gente realmente se apropiara de este espacio, ¿no? Para que realmente entendiera a qué se refiere un espacio alternativo que de juegos y bueno, y los niños realmente de la zona, realmente de que se han apropiado de este parque. Entonces, por eso les digo, la participación con la ciudadanía es algo elemental, pues para el éxito de todos estos proyectos. Este fue otro que también fue al principio de este año, bueno, que fue una alumna que Pamela, bueno, donde ella, de que su proyecto, ella plantea, pues, cómo el concepto de las bibliotecas, pues, cómo ha cambiado, ¿no? Entonces, ella invita, pues, digamos, a que la biblioteca salga a la calle, de que está de que en el espacio, ¿no? Le ha ido de que es súper bien de que con este espacio, estas fotografías de que ustedes ven, es en el barrio que de Mexicalcingo, donde los vecinos, donde la gente que del mercado que de Mexicalcingo realmente se ha apropiado que del proyecto, ¿no? Y bien, bueno, y actualmente los gestores junto con los urbanistas tenemos un reto, que es el problema de la vivienda en Guadalajara, ¿no? Como ustedes saben, pues en los últimos años, Guadalajara ha expulsado a miles de familias, que del centro, que de Guadalajara, y se los ha llevado a vivir a la, pues digamos, pues de que a la periferia, ¿no? Pero el problema es que ella en esas, digamos, de que en esas, digamos, pues, de qué periferias que de la ciudad no existe una verdadera infraestructura, ¿no? Ya sea ya deportiva o de cultura, ¿no? Entonces las personas que viven en todos estos fraccionamientos, pues básicamente están condenadas a no tener el disfrute de una infraestructura realmente de que adecuada, ¿no? Y ahora con el tema que del COVID, pues este tema, pues que se ha agudizado más, ¿no? Ustedes de que se imaginan, ¿no? Estar todo el día encerrada en una casa súper pequeña, donde en tu coto no tienes ningún espacio que de recreación, la casa es súper chiquita, bueno, es un ahogamiento, ¿no? Digamos de que es un ahogamiento, entonces ahí es donde los gestores y donde los urbanistas nos tenemos de que preocupar para crear todos estos espacios
pues, que de esparcimiento, ¿no? Entonces, lo que necesitamos hacer, pues son políticas que vayan en torno de cultura, ¿no? En donde el ideal de las políticas que de cultura es más allá que de planificar y asegurar que los componentes y recursos culturales pues, que estén presentes en todos los espacios pues, de la planificación, ¿no? Entonces, y los principios fundamentales que de la política en cultura son estos 4, ¿no? Que tiene que ver con la promoción de la identidad, la protección de la diversidad, el fomento de la creatividad y la consolidación de la participación ciudadana, ¿no? Pero el momento clave es fortalecer a los, digamos, pues de que los municipios, ¿no? Es algo que nos tendríamos algo de que preocupar y digamos, de qué ocupar, ¿no? Porque el municipio es la autoridad más cercana a la ciudadanía, ¿no? Yo como ciudadano, con la autoridad que tengo más cercana y la que tendría que conocer mejor mis necesidades, pues es el municipio, ¿no? Y lamentablemente, muchas veces de que en México esto no es un problema nada más que de Jalisco o que de Guadalajara, sino que de todo el país y en general que de todo, pues que de toda América Latina, pues que el municipio muchas veces queda de que imposibilitado para realmente crear una infraestructura en el tema de gestión, que digamos que de la cultura, ¿no? Cuando no tendría que ser así, ¿no? Porque el municipio, como les digo, es la autoridad más cercana, es la que conoce cuáles son las tradiciones, cuáles son las costumbres de las personas, entonces es la que tendría que tener más campo, digamos que más campo que de acción pues de que en este tema, ¿no? Entonces, maestro Celestino. Sí, ya con eso termino, maestro, sí. Sí. Perdón. Y bueno, entonces las políticas culturales pues siempre tienen que ir de la mano. Bueno, y ahorita lo seguimos discutiendo. Pues muchísimas gracias, maestro. No, le agradecemos mucho su participación. Quisiera que entráramos a una ronda de preguntas, una pregunta en general. Hay preguntas en el chat. Creo que una de las palabras que más se han utilizado en esta 11ª Semana Académica de Letras para Volar es el asunto de la apropiación. Me parece que aparece corriendo por todos los paneles que hemos tenido hasta ahora. La maestra Nubia nos habló también de esta manera en que nosotros tenemos a la desigualdad entre el sur, el norte, el poniente, el oriente, la necesidad que nos dice la doctora Adriana Ruiz de articular, y este asunto de hacer ciudadanía o de formación de ciudadanía que nos dice el maestro Celestino. En términos generales, yo les preguntaría, ¿cuál es el lugar que ocupa la cultura en nuestra ciudad? O en nuestras ciudades, para hablar de una zona metropolitana. ¿Qué tan relevante es? Si quisieran, por favor, abordar la pregunta en el mismo orden en que iniciamos sus intervenciones, por favor. Doctora Adriana. Gracias, maestro Arturo. Pues sí, definitivamente, la primera premisa que tenemos que pensar es la siguiente. La cultura se hace en comunidad. Entonces, y la cultura es cambiante. Vamos cambiando conforme el momento histórico que nos toca vivir en torno a las políticas culturales que nos toca estar aceptando y asimilando. En fin, en todos estos elementos que de alguna manera permean en el desarrollo cultural de una comunidad. Entonces, existen una serie de elementos que son básicos en el desarrollo cultural en una ciudad y tiene que ver primeramente con la identidad. Cuando el ciudadano se identifica con su espacio habitable, con su historia, con el desarrollo de la misma, con el patrimonio cultural que tiene, el patrimonio tangible y intangible, entonces ese ciudadano es un ciudadano que hace comunidad. Pero cuando nos dedicamos a destruir nuestro patrimonio, nos dedicamos a olvidar nuestras tradiciones, nos dedicamos a menospreciar precisamente todo ese desarrollo cultural que nos identifica, es cuando perdemos identidad. Es cuando nos volvemos seres del planeta, pero sin ningún realmente un eje rector que nos haga sentir que somos parte de la comunidad. En Guadalajara, tapatíos, con una historia maravillosa que tenemos desde sus inicios. ¿Y qué es lo que está pasando? Debo decirlo, hemos destruido la casi totalidad de nuestro patrimonio con la
complicidad, tanto de las autoridades como de nosotros mismos, porque no nos animamos a defender ese patrimonio que nos da identidad. Entonces, estamos perdiendo nuestra historia, estamos perdiendo precisamente todo ese bagaje que hemos por años cultivado. Estamos olvidándonos, como te decía, de nuestras tradiciones. Y entonces, ¿qué va a quedar de nuestra ciudad? Una ciudad sin personalidad, una ciudad sin realmente algo con lo que el ciudadano se pueda sentir identificado. ¿Cómo queremos que ese ciudadano vaya a los parques, vaya a los jardines, entre a los edificios, si no se identifica con ellos? En una investigación que hicimos en el Centro Cultural Cabañas, que es el más importante que tenemos aquí en nuestra ciudad, resulta que los vecinos nunca habían entrado. Un bolero que tiene 30 años siendo bolero allá afuera, nunca había entrado al edificio porque era, como que no le correspondía según nos dijo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no estamos haciendo comunidad, primeramente, en los vecinos alrededor de los espacios culturales, que no estamos propiciando las condiciones de seguridad en esos espacios culturales para que entonces la producción que hacen los artistas, los propios vecinos se note, sea un motivo de reunión, sea un motivo de orgullo, sea un motivo de historias, sea un motivo de desarrollo comunitario. Entonces, yo pienso que aquí tenemos que trabajar muy fuertemente en volver a recuperar esa identidad que nos dio por tantos años el ser tapatíos, el volver a recordar a nuestros héroes. Pasamos por la rotonda de los jaliscienses ilustres y ya no sabemos quiénes son. ¿Por qué están ahí? Pues no sabemos. Yo recuerdo cuando ingresó el cuerpo de Barragán, de Luis Barragán. Pregunté a las maestras, ¿por qué están aquí tantos niños? Ay, pues no sabemos, pero alguien que van a enterrar. O sea, ese menosprecio a nuestra historia es muy triste. Y tenemos nosotros la obligación como gestores culturales de empezarlo a trabajar desde los niños, la comunidad infantil, nuestros adolescentes, pero no lo podemos hacer solos. Por eso yo dije, somos el enlace, somos el articulador entre la comunidad, entre la iniciativa privada, entre el gobierno, con un objetivo que es precisamente propiciar la cultura y la identidad de nuestra ciudad. Hasta ahí dejo mi comentario. Gracias, doctora. Maestra Nubia, sé que ya lo mencionó, pero la pregunta así en términos generales, ¿qué lugar ocupa la cultura en nuestras ciudades? Ya usted ha dicho, bueno, pues que no es lo mismo la zona centro, la infraestructura cultural que hay en el oriente que en el poniente. Ahora la UDG está impulsando infraestructura cultural con su centro cultural Santander, en el norte de la ciudad, pero la verdad es que el norte es árido, nada más tenemos patrimonio natural. Por fortuna la UDG está interviniendo en el norte de nuestra ciudad, pero díganos usted, ¿cuál es el papel que ocupa la cultura en nuestra ciudad de Guadalajara? Yo diría que el patrimonio tangible es el que trazamos en esta ejercicio cartográfico de dividir la ciudad. Hay patrimonios intangibles y me parece que el maestro Celestino habló generosamente de cómo la ciudadanía va interviniendo, va participando, muy cuestionadas algunas acciones de la ciudadanía por otros mismos ciudadanos más conservadores, pero que tienen un impacto. Sin embargo, yo pensaría, maestro Arturo, colegas, en esta cantidad, somos cuna de grandísimos escritores, sobre todo de poetas, de grandes escritores. Ese patrimonio intangible está ahí. ¿Se lo estamos poniendo al alcance de los ciudadanos? Esa es otra respuesta. Tenemos grandes músicos, grandes compositores, artistas plásticos de primerísimo nivel que compiten y viajan por el mundo, son de aquí, son nuestros, los conocemos, los promovemos. Esa es otra pregunta. Yo creo que lo que nos falta para hacer un análisis mucho más asentado, saber cómo impactamos en las comunidades, cómo hacemos que las comunidades se vayan apropiando toda esta cultura. No solo se trata de que en el pasado hayamos tenido, como bien lo señaló la doctora Adriana,
estos grandes hombres, grandes mujeres que le aportaron tanto a la ciudad y al Estado y al país y al mundo, sino cómo hacemos que ese pensamiento no se pierda, no se diluya, esté presente. ¿Cómo conseguimos que los chicos, las chicas de esta ciudad se introduzcan, los lean, los aprendan, los escuchen? Cuando pensamos que la gente quiere escuchar música clásica, porque a mí me gusta la música clásica, es donde estamos perdiendo el eje. Lo que tenemos que hacer es introducir a la gente en función del nivel cultural, perdón, el nivel cultural en el que está para que un día le apetezca ir a escuchar a la Filarmónica en directo y en vivo. ¿Por qué queremos que la gente vaya a escuchar a un premio Nobel de literatura dictando una conferencia magistral en la feria, en el Paraninfo de la universidad o en otros recintos culturales de nuestra ciudad, si nunca le hemos dicho que esa literatura es de gran nivel, si nunca lo hemos encarrilado a que se lea y lea las cosas que le apetezcan? Entonces también nuestra cultura, si te lo resumo, también es elitista, también es marginadora porque no se abre a los diferentes segmentos de la población. Y yo creo que ahí es donde tenemos un trabajo muy grande y maravilloso por hacer, que me entusiasma, que me gusta mucho, y por eso cada vez que alguno de nuestros alumnos presenta proyectos que impactan en comunidades no tradicionales, a los que casi de manera natural ya les llega la cultura, es cuando uno le emociona muchísimo, cuando sabes que por fin el trabajo que hacemos todos nosotros como profesores de la maestría va a tener un impacto de futuros. Dice la escritora Rebecca Solnit que uno cuando diseña un proyecto, cuando lo echa a andar, ¿no? Lo hace con unos principios, con unos deseos, con unos objetivos, pero el impacto de ese proyecto a la vuelta de los meses y de los años no sabemos qué impacto va a tener. Y lo más importante para nosotros es que ya en este momento estemos construyendo una posibilidad de volver a hacer un análisis de la lectura, de la cultura y de la lectura y de todos los escenarios que tenemos y que arropan las manifestaciones culturales para poder saber si la próxima generación viene más arropada, viene más, llega con más accesos a las múltiples manifestaciones, se reconocen en la poesía que se ha escrito aquí, se reconocen en la literatura, en la poesía, en la escultura, en las obras de arte que se tienen aquí, y si la ciudad es una ciudad que los acoge o los expulsa, como bien lo dijo el maestro Celestino. Parece ser que estoy esquivando la respuesta de cuál es el nivel de la cultura, pero no, lo que quiero es que no nos concentremos solo en cuál es el nivel, ¿no?, numérico de la cultura. O su lugar, ¿verdad? Sí, sino las diferenciaciones que tenemos que hacer sobre el impacto de la cultura, porque seguramente muchos de nuestros escritores tapatíos viven en barrios no beneficiados por la derrama cultural del estado de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, muchos de nuestros niños lectores seguramente no pertenecen a los estratos medio y alto de nuestra ciudad. Entonces, creo que lo que nos hace falta es cómo enlazamos todos los procesos culturales, los acercamos y se los dejamos. Y sobre todo, ¿sabes qué, maestro? Los diseñamos para ellos. Casi siempre hablamos de manera genérica de la cultura y la cultura no es un acto genérico, sino son actos particulares. Y me gustó muchísimo la intervención del maestro Celestino porque justo hablaba de cómo la gente va reivindicando. Yo cuando él hablaba de los monumentos que se han construido, por desgracia, desde la desgracia de muchos seres humanos en nuestra ciudad, pensaba que el muro de Berlín, que ahora es un monumento nacional para los alemanes, se construyó con el dolor de miles de ciudadanos que quedaron y de familias que quedaron divididas. Si pensamos en el Museo de la Memoria del Golpe de Estado de Pinochet en Chile, que es un museo que concentra 7 horas en la vida de los chilenos, que los transformó para siempre. Y es un museo que te sacude, que te ataca, que te pega, y tú dices, qué terrible cosas hemos hecho los seres humanos, pero qué manera de reivindicar la colectividad y el dolor ajeno y convertirlo en cultura. Pienso en las obras de Doris Salcedo, esta gran artista colombiana que ha hecho prácticamente todos los actos reivindicativos de la paz y en contra de la violencia, trabajando con las mujeres violadas y maltratadas por la FARC y por los paramilitares. Y puedo ir enlazando muchos de estos proyectos y piensas cómo la cultura es tan reivindicadora, cómo la cultura tendría que tener un valor y un peso sustantivo en nuestras sociedades. A partir de ahí creo que la cultura es la gran transformadora y muchos de los hombres y mujeres que diseñan la cultura de nuestro país
no están teniendo no están viendo las posibilidades que tienen. Entonces, ¿qué valor tiene la cultura? Infinita. Sí. Antes de cederle la palabra, maestro Manuel Celestino, quisiera leer una intervención de Marisol de la Peña. Dice, los proyectos culturales tienen que surgir de las necesidades de las comunidades y sus características. Un buen ejemplo es el Centro Cultural Santa Cecilia y el movimiento cultural en la colonia del Fresno. Si gusta, maestro Manuel Celestino, decirnos, para usted, ¿qué lugar ocupa la cultura en nuestras ciudades o en Guadalajara en específico? Claro, claro que sí, muchísimas gracias. Pues completamente de acuerdo con Nubia y con la doctora Adriana, ¿no? Bueno, pues es infinito, ¿no? Es infinito, ¿no? Bueno, y para entender cómo ha sido, pues, la política en este tema, pues, aquí en el país, pues, nos tendríamos que ir, pues, tendríamos que recorrer, digamos, historia, ¿no? Aquí en México, cuando se empezó a ver todo este tema, la política, la cultura, la difusión y todo esto, pues se hizo en un momento muy complicado del país, ¿no? Pues que era ¿no? Que era después de la Revolución Mexicana, ¿no? Pues con José Vasconcelos, pues ya sabemos toda esta historia, pues de que cómo llamó, que éramos una raza cósmica, ¿no? Pero el tema era que como éramos un país, bueno, como actualmente, como un país como muy dividido, digamos, éramos un país como muy dañado por todo el proceso de la Revolución Mexicana, pues la idea de José Vasconcelos y de todas las personas, o de todos los hombres que en ese momento tenían como el control de las instituciones en el país, pues lo que ellos querían era unificar, ¿no? Era crear un sentimiento nacionalista, un sentimiento que da nada más que de uno, ¿no? Entonces, desde ahí se empezó a llamar que México solamente tendría que tener una sola lengua de oficial, ¿no? Con esto olvidamos históricamente, o de que hoy en la actualidad, muchos hoy lo consideran como un error histórico, haber olvidado a las comunidades indígenas, ¿no? Para surgir en todo este sentimiento pues, nacionalista, ¿no? Entonces, según muchos expertos dicen que a raíz, digamos que de estas decisiones, pues sí, pues como empezamos, digamos, pues de que como excluir, ¿no? Que en todo este tema, pues de que cómo empezamos de que excluir a diferentes comunidades, ¿no? Que no supimos ver el potencial de que ellos tenían, ¿no? Y bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Hoy en día, hoy en el 2021, pues ese error a lo mejor, pues todavía no, pues nos sigue cobrando, pues nos sigue, pues digamos que nos sigue de que cobrando del costo, ¿no? Y todavía seguimos viendo, pues ciudades todavía de que un país, digamos, con mucha discriminación, ¿no? Por diferentes expresiones, ¿no? Y bien, sí, y como decía, pues la pregunta, ¿no? Aquí, en el caso, aquí de Guadalajara, pues precisamente todas estas iniciativas han surgido, pues desde la ciudadanía, ¿no? Bueno, en el caso del Centro Cultural Santa Cecilia, bueno, que fue un proyecto impulsado pues desde el ayuntamiento, ¿no? En el caso de la colonia Santa Cecilia con el Centro Cultural pues, Santa Cecilia es un referente inclusive a nivel nacional, ¿no? Porque estamos hablando que la colonia Santa Cecilia en Guadalajara era una de las colonias más peligrosas, pues no solamente pues de Guadalajara, ¿no? Sino a nivel nacional. Era una de las colonias más peligrosas a nivel nacional, ¿no? Pero desde la instalación del Centro Cultural Santa Cecilia, pero el trabajo lo han hecho la misma, pues, digamos, de que ciudadanía, ¿no? En donde tienen su radio comunitaria, en donde las personas cuentan sus historias, que de vida, cuáles son sus tradiciones. Ahí realmente han sido un momento, digamos, para coadyuvar, ¿no? Y para ¿no? El Centro Cultural también que nos menciona, ¿no? Que en la colonia que del Fresno, pues que también ha sido completamente una iniciativa pues, ciudadana y le han cambiado el rostro. Bueno, de que, digamos, de que completamente, digamos, de que esa zona de la ciudad, ¿no? Entonces, el valor de la cultura es infinito, pero insisto, la misma ciudadanía pues, es la que se lo ha dado, ¿no? La misma ciudadanía es la que le hemos enseñado, pues, como los gobernantes, realmente cuál es el valor, pues, y esperemos que lo comprendan, ¿no? Porque la ciudadanía... Muy bien, maestro. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Antes de pasar a hacer otra pregunta general, en los pocos minutos, nos quedan 10 minutos, tengo también aquí en el listado de preguntas, la maestra Patricia Rosas pregunta si existe un registro de cuántos gestores culturales tenemos en México y en Jalisco. Y Rosa María Lozano dice, la pandemia nos ha mostrado que el espacio público es añorado, pero que tiene que ofrecer nuevas maneras de existir y de convivir.
quisiera hacerles una última, quizá una última pregunta, si ya no nos alcanza el tiempo. ¿Qué tendríamos que hacer para que se viva culturalmente en la ciudad, para que se eleve el nivel cultural? De una u otra manera ya lo han dicho, para que en la ciudad se viva culturalmente. ¿Qué tendríamos que hacer? El maestro Celestino ha hablado de diseño de políticas públicas. Ustedes han hablado de ver en las particularidades de cada zona, de cada barrio, de cada colonia, etcétera. Y esta profesionalización de la que habla la maestra Diana Ruiz. Pero si gustan, tenemos escasos 9 minutos, si gustan darnos una respuesta, porque quisiera todavía hacerles una pregunta más. Gracias, maestro Arturo. Bueno, pues yo propondría dos proyectos importantes que tendría que ver con el desarrollo de comunidad a través de los sectores más vulnerables que tenemos. O sea, tenemos que darles capacitación a esos actores culturales emergentes que tenemos alrededor de la ciudad. Entonces, proponerles maneras, nuevas maneras, nuevas formas de apertura que tendríamos que estar implementando. Obviamente estamos de acuerdo que con esto de la pandemia cambió el mundo totalmente, pero tenemos una premisa que es la más importante de los gestores culturales, la creatividad. Entonces tenemos que aplicar esa creatividad en esos nuevos rituales de apertura, en esa configuración de nuevas comunidades, ¿verdad?, emergentes, ¿verdad?, dándoles la capacitación necesaria, los apoyos necesarios, los espacios también necesarios que les permitan ellos irse apropiando y formando comunidad alrededor de ellos, ¿verdad? Entonces creo que la salvaguarda de nuestras tradiciones y patrimonios es lo que nos salva precisamente y que nos va a permitir seguir creando comunidad y obviamente seguirnos apropiando de los espacios tales como tú lo has mencionado. Debo mencionar, y perdonen que lo diga, pero el proyecto del Centro Comunitario Santa Cecilia pues lo trabajó muchísimo, un egresado de nosotros, ¿verdad? Lalo González, también igualmente la colonia del Fresno, ¿verdad? El que hicimos también en Mexicalcingo, donde los habitantes se apropiaron, ¿verdad?, de la tienda de los güeros, de la plaza, ¿verdad? Entonces son proyectos que hemos trabajado directamente con la comunidad, con los vecinos, y ellos ya posteriormente se sienten dueños de su comunidad. Entonces creo que el trabajo comunitario es la clave para hacer que nuestra ciudad se mantenga con ese desarrollo y eleve su desarrollo cultural. Ahí termino. Ok, dado el breve corto, el corto tiempo que tenemos, ya son las 12:24, tenemos que despedirnos a las 12:30 en punto para que el programa siga como lo tenemos planeado. Voy a engarzar otra pregunta para Nubia y para el maestro Celestino, y si podemos, regresamos también con usted, doctora Adriana. Aparte de la pregunta que ya les he formulado, ¿qué propuestas tendríamos que hacer para el próximo año que se nos ha otorgado por la UNESCO, el que nosotros vamos a ser la capital mundial del libro, que es un asunto sumamente importante? Entonces, si pudieran hacer una breve intervención, maestra Nubia y maestro Celestino, para ver si la maestra Adriana alcanza todavía a darnos su opinión sobre esto. Pues mira, yo creo que ahora que la UNESCO nos honra con este nombramiento que se ganó el Ayuntamiento de Guadalajara, deberíamos de aprovecharlo al máximo. ¿Qué propondría yo? Utilizar esta cartografía para presentar proyectos que de verdad permeen en todas las comunidades y que sean los gestores culturales comunitarios, independientes, en unión con el ayuntamiento y con el gobierno del estado, que también sé que está participando, y se pueda hacer un trazado por primera vez real, y que aplique, y que con el gran pretexto de la capitalidad mundial del libro podamos permear en toda la ciudad y estar presentes para que, terminado el ciclo de la capitalidad en el 23 de abril del 2023, tengamos la posibilidad de empezar a decir, con esto que hemos construido, con este legado que le estamos dando a la ciudad, que ya se apropió la comunidad, podamos hacerlo. Yo haría por primera vez un plan integral
vinculado con el mundo de los libros y la lectura que nos incluya a todos. Yo no dejaría a nadie fuera, con segmentación y como lo quieras ver, pero creo que es un proyecto para que Guadalajara no solo sea la capital de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, sino que se convierta de verdad en una ciudad que impulsa los libros, que impulsa la lectura y que se convierta en ejemplo, para que se pueda convertir en ejemplo para el resto del país, porque sí tendría que ser una ambición de todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Esperemos que nos salga muy bien el ser capital del libro el próximo año y que le hagan caso a sus comentarios. Maestro Manuel Celestino. Simplemente, pues más que un reconocimiento, un premio que la UNESCO nos da, pues es un compromiso, ¿no? Es un compromiso y tendríamos, pues, ¿no? Porque mi pregunta, pues mi reflexión, pues bueno, sería que va, bueno, digamos de que cómo hacer para que Guadalajara, bueno, cómo cumpla cabalmente con de qué compromiso, ¿no? De capital mundial del libro, ¿no? Sino que seguiría después de ese 2023, ¿no? Sobre qué haríamos en los próximos años, bueno, que este sea como el gran, pues, como el gran pretexto, ¿no? Para realmente para hacerlo. Cuando la UNESCO, cuando nombra algo, ¿no? Patrimonio cultural de la humanidad, pues no es que se le dé un premio al país, pues no es que se le dé un premio a la ciudad, ¿no? Sino que la UNESCO le está diciendo, oye tú, Estado mexicano, ok, te reconozco esta tradición que tienes, pero es un gran compromiso porque ya nada más pues ya es tuya, ¿no? Es ya de todo el mundo, entonces yo como organismo internacional, yo te voy a estar, digamos, pues de que vigilando y asesorando para que realmente para que hagas bien. Entonces, insisto, pues más que, pues digamos, pues de que es una gran responsabilidad que tenemos, pero tenemos que trabajar para los años venideros, ¿no? De que a largo plazo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Maestra, doctora Adriana Ruiz, por último, nos quedan tres minutos, si nos pudiera dar su comentario. Bueno, yo propondría unos ejes articuladores entre todos los miembros de la ciudad, universidad, iniciativa privada, gobierno y todo, y esos ejes tendrían que manejarse sobre la identidad, la salvaguarda, la capacitación, el desarrollo comunitario y la producción artística, todos encaminados a la promoción de la lectura. Si todos caminamos por el mismo eje, si todos nos vinculamos y hacemos una gran red en Guadalajara, entonces sí podremos demostrar que toda la ciudad es realmente un sector cultural importante que impulsa y que el libro es la justificación por la cual nos estamos uniendo. Esperemos que las opiniones que ustedes tres han vertido aquí, maestro Manuel Celestino, maestra Nubia Macías, doctora Adriana Ruiz, lleguen a donde tengan que llegar, incluyendo los barrios, nuestras colonias, representantes de colonos, etcétera, autoridades municipales, estatales, etcétera, y esperemos también que estas propuestas para el 2022, en que seremos capital del libro, puedan también ser escuchadas dichas propuestas. Les agradecemos mucho su participación en esta 11ª Semana Académica de Letras para Volar. Un placer haber compartido con ustedes este panel, que seguramente a quienes nos están escuchando y viendo les habrá dejado con un buen sabor de boca y también con unas interrogantes que esperemos se puedan ir resolviendo y que la grandeza de nuestra ciudad en términos culturales siga floreciendo.